Cuando el miedo se fue. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Ese instante en el que tus sueños parecen demasiado grandes y tú demasiado pequeño. Antes de continuar, dime en los comentarios. ¿Cuál es ese miedo que más te ha detenido en la vida? Escríbelo, porque reconocerlo es el primer paso para vencerlo. Y ya que estás aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia puede cambiar la forma en la que enfrentas tus batallas personales. Hoy comenzamos un viaje, no de kilómetros, sino de valentía. Un viaje que empezó en silencio, en el corazón de alguien que, igual que tú y que yo, sintió miedo. Ese miedo que te roba la voz, que te susurra que no eres suficiente. Pero también, ese mismo miedo que, cuando lo enfrentas, puede convertirse en tu mayor fuerza. El protagonista de esta historia no era un superhéroe, ni alguien con poderes especiales. Era una persona común, como tú, como yo. Tenía sueños enormes, pero también una mochila cargada de dudas. Cada vez que quería dar un paso adelante, una voz interior lo detenía. ¿Y si fallas? ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si nunca lo logras? Ese «y si» se convirtió en su cadena invisible. No necesitaba barrotes ni candados, el miedo ya lo había encerrado. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te ata más que cualquier obstáculo real? Si tu respuesta es sí, entonces esta historia es también tuya. Porque aquel día, cuando parecía que todo estaba perdido, algo cambió. El protagonista comprendió que el miedo no desaparece mágicamente, pero sí puede transformarse en combustible para crecer. Y lo que vas a descubrir en las siguientes páginas, es el instante exacto en el que el miedo dejó de ser su enemigo, y se convirtió en su maestro. Era una tarde gris. El viento golpeaba las ventanas y el silencio parecía más pesado de lo normal. El protagonista se miró al espejo, y no reconoció al reflejo que lo observaba. No eran las arrugas ni el cansancio en sus ojos lo que más le dolía, sino la sensación de que el miedo lo había convertido en alguien que no quería ser. Cada oportunidad perdida, cada «mañana lo intentaré», se acumulaban como piedras en su espalda. En ese momento pensó: ¿hasta cuándo voy a seguir huyendo? ¿Cuánto más voy a dejar que el miedo decida por mí? Y fue ahí donde sucedió algo distinto. No gritó, no lloró, no golpeó la mesa, simplemente tomó una decisión. Dar un solo paso hacia adelante. No hacia el éxito inmediato, no hacia la perfección, sino hacia el inicio de un camino donde el miedo dejaría de mandar. Y aquí quiero hablarte a ti, que estás escuchando. A veces no se trata de vencer al miedo en un día. Se trata de avanzar un paso aunque tiemble tu voz, aunque suden tus manos. El miedo no se va porque lo ignores. Se va cuando lo miras de frente, y aún con temblores, caminas. El primer paso llegó más pronto de lo que imaginaba. Un anuncio en la pared de su barrio lo retó sin siquiera hablarle. Se buscan voluntarios para compartir su historia en un evento local. Su corazón se aceleró. Solo imaginarse frente a un público lo hacía sudar frío. Hablar en público era su mayor miedo, y, sin embargo, ahí estaba, sintiendo que esa invitación llevaba escrito su nombre. Durante horas debatió consigo mismo. No estoy listo. Seguro me voy a equivocar. Mejor que lo haga alguien más. Pero algo dentro de él, esa pequeña chispa que había nacido frente al espejo, le susurró: si no lo haces ahora, el miedo seguirá ganando mañana. Y con las manos temblando, escribió su nombre en la lista de voluntarios. No sabía qué iba a decir, no sabía si lo lograría. Pero sabía una cosa, ese era el paso que cambiaría su historia. Y quiero preguntarte a ti: ¿cuál sería ese primer paso que podrías dar hoy, aunque te dé miedo? Ponlo en los comentarios, porque cuando lo compartes, ya empiezas a hacerlo real.
Los días previos al evento fueron una verdadera batalla. No contra el público, no contra las palabras, sino contra sí mismo. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago. Se repetía una y otra vez lo que iba a decir, pero el miedo siempre encontraba la forma de colarse. ¿Y si tartamudeas? ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si te quedas en blanco? El protagonista lo intentaba todo. Practicaba frente al espejo, hablaba solo en su habitación, incluso ensayaba caminando por la calle como si hablara con alguien invisible. Y aunque cada intento parecía torpe, en el fondo sabía que estaba haciendo algo nuevo, no estaba huyendo. Bocadillo de cómic de pensamiento y mientras ensayaba, comprendió algo poderoso. El miedo no era una señal de debilidad. Era una señal de que lo que estaba a punto de hacer realmente importaba. La noche anterior al evento, apenas pudo dormir. Sentía que cada minuto pasaba demasiado lento, como si el universo lo estuviera preparando para el reto. Frente a la cama, dejó lista su ropa, doblada con cuidado. Ese gesto sencillo le recordó que ya estaba decidido. Sin importar lo que pasara, él estaría ahí, frente al público. Y aquí quiero detenerme un segundo para hablar contigo. ¿Sabías que la mayoría de las personas se rinden justo antes del momento más importante? El miedo se hace más grande cuando está a punto de desaparecer. Así que si estás viviendo algo parecido, recuerda. Cuando más miedo sientas, más cerca estás de tu victoria. Finalmente llegó el amanecer. El sol iluminaba las calles, pero en su pecho aún brillaba una tormenta. Mientras caminaba hacia el lugar del evento, sus pasos parecían más pesados, pero cada uno lo acercaba más al instante en el que su vida cambiaría. No sabía cómo terminaría todo. Pero en el fondo ya había ganado, porque estaba caminando hacia el miedo, y no alejándose de él. El auditorio no era inmenso, pero para él parecía un estadio entero. Filas de sillas ocupadas, murmullos de gente esperando, luces que iluminaban el escenario. Y justo en medio, ese micrófono que parecía observarlo con desafío. Su nombre fue llamado. Las palmas del público resonaron como un trueno, pero en su cabeza sonaban como un reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia el desastre. Sus piernas temblaban. Su corazón golpeaba tan fuerte que creyó que todos lo escuchaban. Dio el primer paso hacia el escenario. Luego el segundo. Cada escalón era un grito interior que decía: vuelve atrás, todavía estás a tiempo. Pero ya no había vuelta atrás. Frente a él, decenas de ojos lo miraban. Un silencio absoluto se adueñó del lugar. Ese silencio que pesa más que cualquier palabra. El protagonista tragó saliva, tomó aire. Y por un instante, pensó en huir. Pero entonces recordó la noche anterior, su reflejo en el espejo, la promesa que se había hecho a sí mismo. Recordó que el miedo siempre iba a estar allí. Pero que lo importante no era evitarlo, sino hablar a pesar de él. Tomó el micrófono. Su voz salió quebrada al principio, casi un susurro. Algunos rostros en el público se inclinaron hacia adelante, esperando escuchar. Y fue en ese pequeño instante, en ese segundo donde todo parecía derrumbarse, cuando algo poderoso ocurrió. Decidió seguir hablando. Y aquí quiero mirarte a ti, que estás escuchando esta historia. El momento más difícil no es cuando todo sale mal, sino cuando tienes que elegir entre rendirte o avanzar con miedo. Él eligió avanzar. El primer minuto fue el más duro. Su voz temblaba, las palabras parecían tropezar antes de salir. Algunos en el público cruzaban los brazos, otros miraban con curiosidad, y eso lo hacía dudar aún más. Pero entonces, recordó por qué estaba ahí. No había subido a ese escenario para impresionar, sino para compartir algo real, su historia, su verdad. Respiró hondo, levantó la mirada, y esta vez, habló desde el corazón. Las palabras comenzaron a fluir, primero tímidas.
Y luego firmes, como un río que por fin encuentra su cauce. Hola. Cada frase que pronunciaba parecía arrancar un ladrillo de aquel muro de miedo que había construido durante años. El público empezó a sentir, algunos sonrieron, otros lo miraban con ojos brillantes, como si esas palabras también fueran para ellos. Y ahí lo entendió. El miedo que durante tanto tiempo lo había perseguido. No había desaparecido, pero ya no lo controlaba. En ese instante, descubrió algo que cambió su vida. El miedo no se va cuando lo escondes. Se va cuando lo usas como energía para dar lo mejor de ti. Las manos ya no le temblaban. La voz ya no se quebraba. Y cuando terminó de hablar, el auditorio entero explotó en aplausos. Pero lo más importante no fueron los aplausos, sino la sensación en su interior. Por primera vez, era libre. Y aquí te lo digo a ti. El miedo no desaparecerá mágicamente de tu vida. Pero cada vez que eliges enfrentarlo, pierdes un poco menos de él. Y ganas mucho más de ti.